en Facebook, en los medios sociales. Ahí está el sermón pregrabado de un servidor para que usted, si no lo ha visto, lo vea y no se pierda el hilo de la serie. Hoy nos ponemos de pie para leer Hechos capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 al 10 de la palabra de Dios, que en la Nueva Versión Internacional dice así la Escritura. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pero Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada la Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. Dijimos que comenzamos hace un par de domingos atrás esta serie basada en un versículo bíblico donde Jesús le dice a sus discípulos: aquellos que creen en mí, estas cosas harán y aún cosas más grandes. El título de la serie es Grandes y Mejores Cosas que nosotros vamos a poder hacer en el nombre de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el título del sermón de hoy es Verdadera Sanidad, basada en el pasaje de Hechos capítulo 3, que es Hechos, es el libro que vamos a estar considerando durante todos estos domingos. Lo primero que quisiéramos compartir con ustedes, mis queridos hermanos, es que cuando uno lee la historia del paralítico a la puerta del templo de la Hermosa, podemos nosotros caer en el error de ver como protagonistas de la historia a Pedro y a Juan, ¿cierto? Que son los que llegan hasta la entrada donde está este hombre postrado y milagrosamente, de una manera, un milagro extraordinario, un hombre que había nacido paralítico. Esos huesos y esos tendones no funcionaban para nada. Se levanta de un brinco, o sea, el hombre hasta atleta se volvió, ¿verdad? Porque uno que camina no se levanta de un brinco del piso. Y podemos nosotros ver como que los protagonistas de la historia son Pedro y Juan. O pudiéramos ver como protagonista de la historia al propio paralítico que vivió una vida de miseria y que de repente recobra la movilidad. Pero lo más importante que usted y yo tenemos que tener siempre en cuenta cuando leemos la Escritura es que el protagonista de todas las historias, el único que merece ser reconocido, al único que hay que darle crédito por las cosas, es a nuestro Dios Todopoderoso. Porque el protagonista de esta historia, el que merece el reconocimiento, en quien debemos fijar nuestros ojos, es Dios. Porque sí, Dios usa hombres y mujeres como canales para bendecir a otros y hacer grandes cosas. Jesús dijo: ustedes van a hacer grandes cosas, pero no somos nosotros que las vamos a hacer, es Dios quien las hará a través nuestro. No podemos dejar de reconocer que quien merece el crédito, quien merece el reconocimiento en esto, es nuestro Dios soberano. Vemos, por supuesto, sí, intervienen varios personajes en esta historia. El centro de la atención es este hombre que comienza su vida desde pequeñito, arrastrándose, pidiendo limosna, viviendo en un mundo de miseria,
de sufrimiento, pero al final de la historia lo vemos a él saltando, alabando el nombre de Dios. Y la pregunta, por supuesto, es ¿cuál es el misterio de la transformación de este hombre? Bueno, es obvia cuando nosotros leemos la Escritura. Dice, en la Dios habla hoy, los versículos 1 al 2, un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban, porque no podía él solo, todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban, porque el templo tenía varias puertas y había también diferentes horas para ir a orar. Hay dos partes marcadas en la historia y en la vida de este hombre. Al comienzo de la historia es un paralítico incapaz, una persona que no puede ayudarse ella misma, que necesita el apoyo y la caridad de los demás. Una persona que se arrastró toda su vida, una persona menospreciada, una persona marginada, una persona que probablemente miraba a los demás caminar y deseaba a él poder hacer lo mismo, incapaz de salir de esa condición, un comienzo de su vida muy triste, pidiendo limosnas, viviendo la caridad de los demás. Pero al final del capítulo vemos a un hombre que no solamente recibe la sanidad física, sino que entra saltando y glorificando a Dios en el templo, junto con los discípulos que allí iban a orar. Imaginémonos la vida de este hombre, para ponerla de una forma más gráfica, como dos islas. Una isla representa el primer capítulo de la vida de él: miseria, desgracia, tragedia, incapacidad, impotencia, pobreza. A lo mejor usted puede identificarse porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida pasamos por impotencia, ¿cierto? Pasamos por momentos de incapacidad, pasamos por momentos de desgracia, pasamos por momentos donde necesitamos apoyarnos en otros porque es parte de la vida. Pero en la otra isla, en el segundo capítulo de la vida de este hombre, un hombre caminando con sus propios pies, un hombre superando la adversidad, un hombre saliendo de la situación que lo tenía marginado, con la cabeza levantada, entrando al templo, alabando y cantando himnos a Dios. Y en el medio de las dos islas encontramos un mar, simbólicamente hablando, que es un mar que usted y yo y todos los seres humanos tendremos que atravesar algún día para movernos de la situación de miseria y necesidad a la isla de las bendiciones de Dios. Y ese mar es nada más y nada menos que la fe y la confianza y la dependencia en el Dios que todo lo puede. A ver si nos entendemos. Todos los seres humanos en algún momento vamos a atravesar por esa experiencia. Por un lado, nuestra vida de necesidad, nuestra vida difícil, nuestra vida con problemas, nuestra vida con situaciones que nos marginan, y la isla en la que queremos estar, la isla donde gozamos de los privilegios de Dios, de las bendiciones de Dios, de la respuesta a nuestras oraciones, de la sanidad física, de la abundancia financiera, de la estatura, la alta estatura espiritual a la que todos queremos llegar. Pero hay que atravesar un camino, hay que cruzar un mar, un estrecho, para llegar de esa isla a la otra. Y lo importante que usted y yo tenemos que entender es que no hay nada, no hay ningún bote, no hay ningún vehículo, no hay ningún submarino que efectivamente nos pueda mover de esa isla a la otra que no sea en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Dios todopoderoso y real en el que nosotros hemos creído. Porque mucha gente va a creer que con dinero se puede mover a la otra isla, que con influencia se puede mover a la otra isla, que con meditación trascendental se puede mover a la otra isla, que se puede alcanzar la otra isla usando algunos mecanismos humanos o algunos estudios o dependiendo de alguna estrategia humana. Y esas cosas puede ser que provean un alivio o un aparente triunfo para movernos de un estado a otro, pero no habrá sanidad real, no habrá sanidad permanente, no habrá bendición permanente, no habrá felicidad real, a menos que no sea que nos montemos en el bote de Dios, en el bote de Jesucristo, que nos puede mover de un lugar a otro.
Eso nos lleva al primer punto de nuestro mensaje, el milagro oculto. Porque en este pasaje, si usted, como todos los pasajes en la Biblia, si usted los ve con cuidado y medita en ellos, hay varios milagros. No solamente el milagro más obvio es el milagro de un hombre paralítico de nacimiento que de repente comienza a caminar. Maravilloso milagro, ¿cierto? Pero hay por lo menos dos milagros que podemos nosotros identificar que están ocultos en el pasaje. Fíjense que en la Dios habla hoy, dice el versículo 1, que un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración a las 3 de la tarde. Y si usted lee con cuidado y lee otros materiales extrabíblicos, usted sabrá que Pedro era un hombre intrépido, práctico, realista, fogoso, acelerado, diríamos en mi país. Mientras que Juan era un hombre soñador, idealista, romántico, tranquilo. Si bien los dos pertenecían al círculo de influencia de Jesús, los expertos están de acuerdo que no podían haber dos personalidades más opuestas en el grupo de Jesús que la de Pedro y la de Juan. Sin embargo, a pesar de que habían 12 discípulos, y a pesar de que Pedro pudo haber escogido a cualquier otro compañero para ir al templo a orar, él pudo haber escogido a Simón el Celote, que probablemente tenía el mismo temperamento que él, porque Simón el Celote, la palabra celote es precisamente porque probablemente pertenecía al partido político que buscaba la independencia de los romanos a través de la violencia. Era un hombre violento, era un nacionalista, era un guerrillero, era un rebusero, dicen los dominicanos. Pedro pudo perfectamente haber caminado, haber buscado como compañero a uno similar a él, a uno que tuviera la misma personalidad que él, alguien que se identificara con sus valores, con su manera de pensar. Sin embargo, lo vemos aquí jangueando con Juan, una persona completamente opuesta a su personalidad, completamente opuesta a su manera de pensar, con una agenda completamente. Y lo que queremos decir es que eso en sí es un milagro. Dios hace el milagro de que en esta iglesia, por ejemplo, hayan dominicanos, colombianos, peruanos, puertorriqueños, cubanos, ¿de qué otro país hay? Ecuatorianos, guatemaltecos, y si bien nos gusta la comida diferente, y si bien tenemos manera diferente de pensar, y si bien pertenecemos a partidos de fútbol diferentes, que a veces se matan allá afuera, nosotros en Cristo tenemos una unidad tan extraordinaria que la gente vida allá afuera dice, ¿y cómo es posible que tanta gente diferente y tanta gente de backgrounds y culturas diferentes puedan moverse en un mismo espíritu, en una misma unidad, con un mismo propósito, llegar a una meta común? Porque tenemos el glue, el pegamento del Espíritu Santo que nos hace caminar juntos y a pesar de que tenemos diferencias en muchísimas áreas de nuestra vida, podemos ser la iglesia, el cuerpo de Jesucristo que camina en una sola dirección porque tenemos a un solo Dios, a un solo Señor y un solo compromiso con Él. El grupo que conformaba a los discípulos de Jesús estaba representado por personalidades, como dijimos, muy diferentes. Simón el Celote era un nacionalista, un hombre que velaba por la independencia de los judíos, mientras que Mateo, por ejemplo, era un recaudador de impuestos, era un vendepatria, era un traidor porque se había alineado con los romanos para de manera con usura cargarle impuestos a su pueblo. Sin embargo, por 3 años y medio todos estos hombres caminaron juntos, sirvieron juntos, comieron juntos, y nosotros podemos hacer lo mismo en el día de hoy. No importa quién sea usted, no importa de dónde usted viene, no importa cuál sea su educación, no importa cuál sea su nacionalidad, no importa cuál sea su estatus social, en Cristo somos un solo cuerpo. Y eso es un milagro. Y es un milagro también que nos casemos, ¿verdad? Los unos con otros, con personalidades y tan diferentes. En la familia y en el cuerpo de Dios, todos tenemos un lugar. No importa si tú eres carpintero, no importa si eres ingeniero, no importa si eres un idealista, no importa si eres un soñador, no importa si seas una persona práctica. Dios, si te convertiste a Cristo un día, te dio por lo menos un talento. Y ese talento es para tú usarlo en la edificación del cuerpo de Cristo, para bendición a los demás, que resulta siempre también en bendición para nosotros mismos. Yo imagino Pedro pasando por la casa de Juan. Oye, Juan, voy para el templo a orar, ¿tú quieres ir conmigo? Y Juan diciendo, así como no. Y juntos caminaron y juntos llegaron
hasta el lugar donde se desarrolla la historia que tenemos por delante, porque otra vez, la historia del cristianismo es una historia de comunidad. Nosotros los cristianos no fuimos llamados a vivir aislados, ni los unos de los otros, ni tampoco de la iglesia. Nosotros somos llamados a vivir en comunidad, por eso se llama el cuerpo de Cristo, no las partes de Cristo. Por eso la Biblia habla de un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor. Entraron a la puerta y encontraron allí a un hombre paralítico. Según los expertos, este hombre debía tener unos 40 años de edad. Debía haber hecho todo para recuperar su salud. Si tuvo dinero, probablemente en aquella época no habían los recursos médicos que hay ahora, no hay las ayudas sociales que hay ahora, no hay los medios que hay ahora. La sociedad no se preocupaba por crear facilidades para discapacitados, no había parqueos para personas lisiadas, ni mucho menos. Oportunidades de trabajo para ellos eran prácticamente nulas y por consecuencia esta gente tenía que vivir de la limosna, de la bondad de aquellos que se acercaban a él. Y hermanos, a pesar de que no es parte del mensaje de hoy, y tenemos que darnos prisa porque hay Santa Cena, haga el ejercicio un día y amárrese los pies y trate de vivir un día sin caminar. Póngase una venda en los ojos y trate de vivir un día sin ver. Póngase 2 tapones en los oídos, no para evitar los ronquidos de su marido, pero para que usted sepa qué se siente vivir un día completo sin poder escuchar nada. Y probablemente al final del día daremos gracias a Dios por lo que nos ha dado y por lo que tenemos, porque siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Si usted no pudiera ver y Dios le pide y Dios le concede un milagro, probablemente usted no va a pedir $1.000.000, eso sí. Usted va a pedir, Señor, que reciba la vista. Si usted no pudiera caminar y Dios le dice, te concedo un deseo, usted no va a pedir un carro nuevo. Usted va a pedir poder caminar. Si usted, entonces, vamos a darle gracias a Dios, porque si bien muchas veces la enfermedad nos va a atacar, si bien van a haber limitaciones, no todo el mundo va a tener la bendición de ver, oír, caminar, de estar libre de enfermedades, pero vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos, en vez de quejarnos por lo que no tenemos. Porque al final del día, cuando tenemos las cosas básicas, somos los más ricos del mundo. Este hombre era inteligente, no estaba en la calle, en la plaza, donde había mucha gente pidiendo limosna. Él estaba cerca de la iglesia, cerca del templo. ¿Por qué? Porque los países nuestros, la gente, los limosneros se aglomeran casi siempre fuera de las iglesias. ¿Por qué? ¿Nunca ha pensado usted por qué? Porque se supone que la gente que va a la iglesia es más misericordiosa, más bondadosa, es una persona más sensible a las necesidades humanas. Y tiene razón. Las personas que vamos a la iglesia, las personas que buscamos de Dios, se supone que somos más sensibles a las necesidades humanas que aquellos que no lo son. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje. Dios nos sana primero a nosotros para que podamos ser de sanidad y de bendición a otros. Si nosotros, que nos llamamos cristianos, no somos capaces de sentir dolor por las personas que sufren, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros que nos llamamos cristianos no somos capaces de organizarnos para intentar ayudar a las autoridades a resolver el problema del sufrimiento, la miseria, el hambre, los niños en la calle, los abusos, ¿quién lo hará? ¿Cómo podemos alabar el nombre de Dios sin tener una conciencia y prestar atención y extender la mano a aquellos que lo necesitan? ¿Saben ustedes que la mayoría de universidades, hospitales, Salvation Army y todas esas instituciones famosas, la Cruz Roja, que ayuda a los necesitados, nacieron precisamente de personas cristianas que entendieron era menester de la iglesia ayudar a los pobres? La Biblia dice en el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo Jehová lo librará. En Proverbios 19:17 la Biblia dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá o se lo volverá a pagar. O sea, la Biblia dice que cuando usted le da al pobre, usted le presta a Dios. Qué buen negocio, ¿eh? Porque Dios siempre paga, repaga y con bendición extra. Así que si usted quiere invertir en la bolsa de valores, dele a los pobres. Que eso, lo que usted va a estar haciendo es prestándole a Dios según la palabra. Isaías 58:7 dice, no es que aparte cuando habla de qué es la misericordia verdadera,
es apartar el pan para el hambriento, a los pobres errantes albergarlos en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice la Biblia, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué se agrada a Dios según este pasaje? De hacer el bien y de ayudar a los pobres. Hay un pasaje en Gálatas, capítulo 2, versículos 9 al 10, en la Dios habla hoy, dice, que estuvieron de acuerdo. Esta es la ocasión cuando hay un acuerdo entre la iglesia de Jerusalén y Pablo para ir a predicar a los no judíos, a los gentiles, mientras que los judíos se encargarían de predicarle a ellos mismos. Y estuvieron de acuerdo en que nosotros, Pablo y su grupo, fuéramos a trabajar entre los no judíos, entre los gentiles, mientras que ellos iban a trabajar entre los judíos. Solamente nos pidieron una cosa, que nos acordáramos de los pobres, cosa, dice Pablo, que he procurado hacer con todo cuidado. En un mensaje que predicamos una vez, ya hablamos acerca de que cuando la iglesia de Jerusalén le dio instrucciones a Pablo de qué era lo más importante, no le dijeron, trata de que la gente aprenda sobre la Trinidad, procura la sana doctrina, que son cosas muy buenas, háblales del bautismo. No, le dijeron, Pablo, nunca te olvides de los pobres. Y Pablo dice, y yo hago todo lo posible por cumplir ese mandamiento. Iglesia, no nos olvidemos de los pobres. Porque así como nosotros podemos ser de bendición a otros, también otros pueden ser de bendición para hoy por mí y mañana por ti. El cojo de nuestra historia se coloca a la puerta del templo, extiende la mano, esperando recibir ¿qué cosa? Una moneda, ¿right? Algo para él comer. Su único objetivo en la vida era que alguien lo llevara, lo pusiera en la entrada del templo y que los transeúntes le dieran alguna moneda para él poder comer y sostenerse. Ese era, podemos decir, todo el objetivo de su vida. Él pensaba que su única necesidad era conseguir unas cuantas monedas y por eso extendía la mano para que la gente le diera. Nosotros, los seres humanos, no siempre sabemos identificar nuestras verdaderas necesidades. Este hombre sentado 40 años, probablemente he gave up, él se dio por vencido. Él probablemente pensaba que su vida ya no tendría otro capítulo mejor que los capítulos que él había vivido. Él probablemente se había resignado a su realidad y entendía probablemente que lo único que él necesitaba era las monedas que las personas ponían en sus manos. Y será que nosotros también hemos podido llegar a una situación en nuestra vida donde nos hemos resignado a nuestra realidad y hemos dicho, yo de aquí no paso, yo tengo que conformarme a mi destino, me tengo que conformar con la vida que me tocó, me tengo que conformar con el trabajito que tengo, me tengo que conformar con el marido que tengo. I'm just kidding. Los maridos y las esposas son una bendición. Me tengo que conformar con los hijos que tengo, me tengo que conformar con el carrito que tengo, me tengo que conformar con esta situación física que tengo. Y si eso es, y a veces lo decimos con ese tono así como de, y si eso es lo que Dios quiere para mí, pues imagínate. ¿Qué yo voy a hacer? Pues, pobre de mí. Eso nos lleva al punto 3 de nuestro mensaje. Dios es el que conoce nuestras verdaderas necesidades. El ser humano del siglo XX sabe que le falta algo. La gente vive allá afuera sabiendo que le falta algo. El problema es que muchas veces ellos no saben lo que es. Hay un vacío que los expertos llaman el vacío existencial de la humanidad. El hombre se acuesta por la noche, en la cama, a veces con ganas de llorar. Y cuando digo hombre, hablo de hombres y mujeres. A veces estamos en la casa pensando, tristes, no podemos dormir. Tenemos angustia, y muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos pasa. Y decimos, sobre todo cuando usted no es creyente, cuando usted no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Pero si yo tengo un buen trabajo, si hay dinero en el banco, los hijos también, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué no alcanzo la felicidad completa? Y le puede pasar a los cristianos también.
que llegan momentos en nuestra vida ¿cómo se llama esta enfermedad? De depresión dentro. Porque todos estamos propensos a deprimirnos. Y la depresión es una enfermedad que ataca de sorpresa. Usted un día se levanta y se siente triste y no sabe por qué. Y se le salen las lágrimas, no sabe por qué. Y se siente vacío y no sabe por qué. ¿Qué pasa conmigo? Yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo ayudo a mi prójimo, yo voy a la iglesia, yo ayudo el diezmo. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo miedo del futuro? ¿Por qué a veces me dan ganas de llorar, de buscar algo que ni siquiera sé lo que es? Los psicólogos, repito, llaman a esto la crisis existencial. El ser humano sabe que le falta algo. El problema es que muchas veces no saben lo que es. Entonces se extienden la mano buscando, como el paralítico de nuestra historia, que algo les caiga en las manos, que pueda satisfacer esa necesidad y ese vacío que hay en su vida. Hay gente en el día de hoy, como este hombre, que piensa que tal vez lo único que necesitan es dinero. Si yo tuviera más dinero, si ganara un poquito más, si pudiera tener un mejor empleo, si tuviera mejores condiciones de vida, si viviera en un barrio diferente, si hubiera terminado la universidad. Y a veces los cristianos también caemos en ese error de pensar que la felicidad, la llenura espiritual y emocional se puede satisfacer con cosas. O a veces le pedimos a Dios, Señor, danos esto, Señor, esta es mi petición. Y pedimos creyendo que sabemos lo que necesitamos, cuando el único que sabe lo que usted y yo necesitamos para ser felices es Dios. Y aquel mendigo levantó la mano esperando recibir una moneda. Si los discípulos le hubieran dado una moneda, probablemente él estaría contentísimo hasta el día de hoy. Y hubiera dado gracias a Dios por haber suplido su necesidad. Pero se hubiera quedado paralítico para el resto de su vida, comiendo de las migajas cuando él podía comer a la mesa con el Padre. Y lo que yo quiero tratar de decirles a ustedes, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana, es que no nos conformemos con las migajas. Dios tiene cosas más grandes para nosotros. No le pidas al Señor que te dé ese carro nuevo o que te sane de esa enfermedad. Y vamos a hablar de la enfermedad física en un minuto. Dios puede hacer todo eso, pero pídele al Señor, Señor, ¿qué tú tienes para mí? ¿Cuál es el plan tuyo para mi vida? ¿A dónde tú me quieres llevar? Porque yo sé que a donde tú me lleves va a ser el mejor lugar donde yo voy a estar. ¿Qué tú quieres darme? Porque yo sé que lo que tú me vas a dar, porque tus planes son maravillosos para mí, tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso. Y yo sé que tú no tienes planes de mal para mi vida. Dios no es un Dios mezquino y malo que está buscando hacernos la vida imposible. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere ponernos en una posición de triunfo, Dios quiere bendecir nuestras vidas, bendecir la iglesia. Pero tenemos que parar de estar pidiéndole a Dios boberías que a veces no son necesariamente lo que necesitamos, porque, vuelvo y repito, a lo mejor tú le pides a Dios esa chuchería que le está pidiendo y Dios te la da y te conforma, ¿verdad? Como los niños cuando le dan una paletica y salen brincando por ahí. Cuando Dios tenía algo más grande para ti, algo más maravilloso, algo más esplendoroso. Por eso el punto 4 de nuestro sermón es que Dios puede darnos mejores cosas. Decía al principio que esta semana ha sido muy difícil para muchas familias. Yo he contado por lo menos 6 personas que han muerto. Y es parte de la vida. Nosotros todos vamos a morir un día, a menos que Cristo venga antes, ¿correcto? Sin embargo, Dios puede y todavía tiene el poder para sanar los cuerpos físicos en el día de hoy. El pasaje que leímos, no me está funcionando el PowerPoint, pero es el versículo 5, dice, el hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, así mismo dice Dios habla hoy. Pero Pedro le dijo, mi hijo, no tengo un chele conmigo, si hubiera sido dominicano, ¿verdad? Pedro le ha dicho, yo no tengo un chele. No tengo, mira, se sacó los bolsillos, dijo, I'm broke. En ese momento probablemente el paralítico pondría una cara de tristeza y de
Entonces, ¿para qué se pararon aquí? Usted no tiene un chele. Sigan caminando, dejen que los demás... Porque a veces Dios nos dice, no te voy a responder esa oración. Y nosotros, ¿verdad?, miramos a Dios con cara de disgusto. Entonces, ¿para qué tú lo pones a orar y a pedirte cosas si tú al final no vas a dar nada? O sea, ¿cuál es el uso? ¿Para qué voy a la iglesia y oro? ¿Y para qué le pido a los hermanos que intercedan por mí si al final tú vas a decir que no? O sea, ¿cuál es? No tenemos nada de dinero que darte, lo que tú estás pidiendo. Pero tenemos algo mejor. Es como el esposo, ¿verdad?, que llega el aniversario y la mujer le dice, ¿y las flores? Y dice, no te compré flores hoy. ¿Cómo que no me compraste flores? Te compré un anillo de diamante. ¡Ah! ¿Verdad? Entonces, por poco, ya la mujer iba cogiendo el martillo para darle al hombre. Pero cuando le dijo, mira lo que te compré, suelta el martillo. Y dice, no, espérate, ahora sí. Lo que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dicho esto, Pedro le tomó de la mano derecha y lo levantó y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. Dios tenía algo más grande para este hombre, algo más maravilloso. Dios tenía un propósito más extraordinario para su vida. Él creía que sabía lo que necesitaba, pero Dios sabía más que él. Otra vez, yo no quiero minimizar el hecho de que si usted está enfermo, si usted tiene una enfermedad seria, si usted tiene una deficiencia física, probablemente lo que usted quisiera es que Dios le sanara. A lo mejor usted dice, mira Señor, yo no quiero más nada, yo no quiero cosas materiales, yo lo que quiero es que tú me sanes. Y yo puedo con autoridad bíblica decir que Dios sana en el día de hoy. Amén. Que Dios tiene el poder, y esta es una evidencia de que ese mismo Dios que levantó al paralítico a través de Pedro y Juan, que no son los protagonistas, son instrumentos en la mano de Dios. Es el mismo Dios que tiene el poder para sanarte de tu cáncer, para sanarte de tu enfermedad arrítmica, de la presión alta, de qué sé yo, de whatever it is, lo que te está afectando. Dios tiene poder para sanarte, si Él quisiera. Pero recuerda, todos nosotros vamos a pasar a una edad o a otra, vamos a pasar a la eternidad. Probablemente el milagro más extraordinario en esta historia no fue que el hombre se levantó, sino que comenzó una vida espiritual nueva, porque la evidencia de que él entró cantando al templo, saltando y brincando, alabando el nombre de Dios, muestra que hubo un cambio en su vida, hubo salvación, hubo vida eterna, y eso vale más que la sanidad física. Si tú estás aquí en el día de hoy pidiéndole a Dios un milagro de sanidad física, Dios lo puede hacer, Dios puede sanarte. Y podemos orar por ti, pero acuérdate, no va a depender de la fe mía ni de la fe tuya, va a depender del plan de Dios. Porque a veces la gente se engaña o lo engaña diciendo, no, si tú tienes fe, si tú vienes al culto de oración, si tú le pides al pastor, si tú pones a los hermanos juntos y buscamos a veces, y si no te sana es culpa tuya porque no tuviste suficiente fe. Y ustedes se acuerdan de Pablo, que Pablo tenía una condición física que nadie sabe lo que era. Nos gusta creer que era que se estaba quedando ciego, por algunos pasajes que hay en la Biblia. Y dice la Biblia, Pablo dice que esto lo pidió 3 veces a Dios, pero no fue de que 3 veces, dije, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor. Dios, parece que Pablo le imploraba y le pedía a Dios, Señor, sáname, Señor, sáname. Y Dios le decía, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Después Pablo se va a encontrar con su discípulo Timoteo, que tenía un problema de estómago, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que al final Pablo le dice, mira, bebe vino en vez de agua, porque aparentemente las oraciones no habían resuelto el problema. Dios no siempre va a sanarnos físicamente. Él puede sanarnos. Y tenemos que creerle a Él y confiar en Él. Y si esa es la petición de tu corazón, insiste en la sanidad física, porque Dios sana en el día de hoy. Pero si no, recuerda que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. Y quién sabe el plan que Dios tiene para moldear nuestras vidas espirituales o para usarnos como instrumento para que nosotros podamos sanar. Cuando María y Marta le pidieron a Jesús que viniera porque Lázaro estaba enfermo, Jesús no fue y Lázaro se murió. Y cuando él llegó, las mujeres pensaron que Jesús había fallado porque no había curado a su hermano, pero Jesús estaba a punto de mostrar algo mucho más extraordinario, no una sanidad física, sino una resurrección. Y Dios es un Dios misericordioso, porque Dios sana paralíticos, Dios sana a ciegos, Dios revive gente después de estar muerta, dice la Biblia, y Dios sanaba enfermedades tan sencillas como una fiebre que tenía la suegra de Pedro. Los expertos creen que
lo que tenía la suegra de Pedro era una fiebre, algo que con un par de Tylenol se hubiera resuelto. Sin embargo, en su misericordia, Dios la sana. Dios te puede sanar desde un cáncer hasta una gripe. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios quiere para nosotros es siempre mejor que lo que nosotros pedimos o esperamos. El mendigo de nuestra historia levantó la mano pidiendo solo dinero, pero Dios tenía para él una cura que iba a ser más poderosa que todo el dinero del mundo. ¿Estás tú pidiéndole algo a Dios? ¿Tienes la impresión de que Dios no te escucha? No pienses nunca que Dios ha dejado de amarte. No pienses que porque las cosas no están saliendo de la manera que tú quieres, Dios se olvidó de ti. La fe no es solo para que las cosas sean como nosotros queremos. La fe es para que las cosas sucedan como Dios quiere. Porque en su infinita sabiduría, Dios sabe qué, cómo y cuándo nosotros necesitamos lo que necesitamos. Y lo que Dios hace, aunque al principio no se entiende, siempre es lo mejor para nosotros. Cuando Pedro le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata, seguramente él se desanimó. Pero 5 segundos después entendió y descubrió que lo que él pedía era muy poco. Dios tenía algo más grande para él. ¿Estás tú, en alguna manera, en la condición de este hombre? ¿Hace tiempo que vives una vida resignado a tu realidad? ¿Hace tiempo que estás extendiendo la mano a Dios esperando alguna limosna, alguna migaja? Es necesario, hermano, que sepas que tú saliste de las manos del Creador y que nunca vas a estar completo hasta que vuelvas a Él. Nosotros tenemos que refugiarnos en el único que puede satisfacer las verdaderas necesidades de nuestra vida. Y cuando nosotros nos ponemos enteramente en las manos de Dios y dependemos completamente de Dios, vamos a comenzar a ver milagros en nuestra vida. Pero siempre pidiéndole al Señor, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Porque tenemos que creer que Él es un Dios bondadoso, bueno, poderoso, que tiene más para darnos que nosotros que pedirles. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a terminar recordando que al final, dice la Biblia, que este hombre entró al templo saltando, glorificando al nombre de Dios. Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Qué creen ustedes que fue mejor para este hombre ese día? ¿Que alguien pasara un Rolls Royce y le dejara un cheque por $1.000.000 y continuar en su condición? ¿O lo que sucedió cuando el poder de Dios y la presencia de Dios intervino en su vida? ¿Qué creen ustedes? Una pregunta tonta, ¿verdad? Yo espero que usted no diga que hubiera sido mejor coger $1.000.000. Eso que tú crees que va a resolver tu vida, probablemente no es. Dios tiene algo más grande para ti y para tu familia y para esta iglesia. Vamos a pedirle a Él que nos abra los ojos y que nos ayude a esperar y confiar y depender de Él para todas las necesidades de nuestra vida. Vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro. Si tú estás aquí en el día de hoy, lo estás viendo por los medios sociales, y todavía tú no has dado el paso de entregarle tu vida a Cristo, dejar que Él entre en tu corazón, te estás perdiendo de la más grande de las bendiciones que un ser humano puede experimentar. Porque ese vacío que tú sientes de vez en cuando solamente puede llenarse con la presencia de Cristo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, queremos invitarte ahora mismo, que ahí donde tú estás, tú le digas al Señor, si no lo has hecho nunca, Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi vida. Yo quiero ser salvo y experimentar el gozo de una vida renovada y transformada. Yo me entrego a ti en el día de hoy y te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Y mientras todos con los ojos cerrados y el rostro inclinado, seguimos orando. Si tú estás aquí hoy e hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano, solamente quiero orar por ti. Ahí levanta su mano y dice, yo me entrego a Cristo por primera vez hoy, quiero comenzar una vida nueva, solamente quiero orar por ti desde aquí. ¿Habrá alguien?
Padre, te damos gracias por tu palabra, por los milagros que tú has hecho y los que continuarás haciendo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias, Señor, por la comunión de los hermanos que tú has colocado en este cuerpo. Y te pedimos que tú sigas bendiciéndonos con todo poder y toda bendición espiritual, supliendo para nuestras necesidades, sanando a los enfermos, proveyendo para nuestras necesidades y permitiendo que siempre pongamos nuestras vidas en tus manos, que es el mejor lugar donde pueden estar. Y bendice el resto de esta semana las actividades de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, vamos a